Como hemos visto, la democracia es un sistema político y una forma de gobierno que se define como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Hoy veremos que se sustenta en un conjunto de principios, normas, valores, procedimientos e instituciones. Principios de la democracia. Soberanía popular. El principio de soberanía popular establece que el poder absoluto lo tiene el pueblo. Sin embargo, como no pueden gobernar todos al mismo tiempo, eligen a ciertos ciudadanos para que por un tiempo determinado ejerzan las funciones del poder público. Principio de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. En un régimen democrático, las decisiones se toman por el voto de la mayoría, aunque la diferencia sea de un solo voto. Sin embargo, las minorías tienen derecho a que sus intereses sean defendidos y representados por la autoridad que fue elegida por las mayorías, así como a asumir una función crítica y de contrapeso ante el gobierno que fue elegido por las mayorías. Principio de legalidad. Establece que tanto ciudadanos como gobernantes deben respetar y vigilar que la ley se aplique de manera imparcial. Principio de división de poderes. Este principio tiene el objetivo de mejorar los mecanismos de supervisión mutua entre los órganos del gobierno para con ello garantizar la autonomía de los poderes en la toma de las decisiones. Principio de rendición de cuentas y transparencia. En los últimos tiempos se ha hecho muy popular. Frecuentemente escuchamos en la televisión o en los anuncios publicidad respecto de la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, pocas veces se nos explica en qué consiste. Bueno, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todos los servidores públicos de informar al pueblo sobre sus actos y decisiones, sobre cuánto dinero gastan y en qué, o sobre todo de dónde lo obtuvieron, y se relaciona con la transparencia, que es el acceso a la información relacionada con asuntos de interés público a la que tienen derecho los ciudadanos. Finalmente tenemos el principio de representatividad, que se relaciona con el principio de soberanía popular. El principio de representatividad es cuando los ciudadanos eligen a alguna persona para que gobierne, o sea, tome decisiones en su nombre y represente sus intereses en el ámbito político. Ahora bien, la democracia también requiere de valores, no solamente de los gobernantes, sino de los ciudadanos y de todas las personas que somos gobernadas. En primer lugar, como hemos visto también, está la justicia. Hemos platicado antes que la justicia se divide en dos tipos, que es la justicia distributiva y justicia retributiva, y en general implica dar a cada persona lo que le corresponde. El segundo valor que se requiere es la igualdad ante la ley. La ley siempre debe aplicar sobre todas las personas por igual, sin privilegios. Sin embargo, a veces es necesario aplicar ciertas acciones diferenciadas que se conocen como acciones afirmativas. Estas acciones tienen como fin disminuir las desigualdades, es decir, proteger y dar prioridad a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades y a la satisfacción de sus necesidades. Otro valor importante para la democracia es el pluralismo. En un gobierno democrático deben escucharse con mucho respeto y tolerancia todas las distintas voces, ideas, valores, creencias políticas, religiosas, y emplearse recursos como la votación y los consensos para dar voz a la diferencia y así tomar decisiones democráticas. Otro valor fundamental es el respeto. No solamente respeto entre las personas, sino respeto a las instituciones, a la autoridad, a la expresión, a los derechos humanos, a la libertad y sobre todo respeto a las leyes. También es necesario el valor de la responsabilidad e incluso el de la corresponsabilidad.
La responsabilidad consiste en responder ante las consecuencias de nuestros actos y decisiones. Al gobierno le corresponde la responsabilidad de ejercer el poder que se le ha conferido por el pueblo con estricto apego a la ley y procurando siempre el bien común. La sociedad, por su parte, tiene la responsabilidad de vigilar el correcto ejercicio del poder público, participar y respetar las leyes. Como ya trabajamos en el esquema de la clase pasada, el gobierno y la ciudadanía comparten la corresponsabilidad de buscar el bienestar social y en general la paz y la justicia sociales. Finalmente, el valor de la solidaridad y el bien común. Las decisiones del gobierno siempre deben estar orientadas al bienestar de la población y la ciudadanía se involucra en este proceso mediante acciones solidarias y corresponsables. Ahora bien, para que el orden social democrático funcione, requiere de ciertas normas que lo regulen. En primer lugar está la competencia regulada. Los candidatos y partidos políticos que contienden, es decir, que compiten por el poder político, siempre deben de someterse a una serie de regulaciones y normas para competir en condiciones de igualdad, legalidad, de manera civilizada y pacífica. Existen también límites al poder público. En un Estado de derecho democrático, las leyes son las encargadas de limitar este poder. El respeto a los derechos humanos tiene también un papel importante en la regulación del sistema democrático. Es importante que se respeten los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos, puesto que la ciudadanía se fortalece en el ejercicio de los derechos humanos. Por último, haremos un repaso de los procedimientos de la democracia que hemos visto y conoceremos algunos más. Primero, la toma de decisiones democrática. Las decisiones colectivas en un sistema democrático se toman mediante la votación o por consenso. El voto es el instrumento por medio del cual los ciudadanos pueden elegir de manera libre y razonada a quienes los gobiernan. El voto es universal, libre y secreto. Debe ser ejercido sin presiones. Es universal porque todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral tienen derecho a ejercer y todos los votos tienen el mismo valor. Y es secreto porque ningún ciudadano tiene la obligación de declarar por quién piensa votar o por quién votó. Diálogo y construcción de consensos. El diálogo consiste en escuchar al otro y estar abierto a entender sus razones, sentimientos y argumentos. Debe considerarse en el diálogo democrático a las otras personas como iguales, escucharlas y tomarlas en cuenta respetando su diversidad. Este proceso es fundamental para llegar a consensos, que son acuerdos tomados en grupos cuya resolución, o sea, los acuerdos que se tomaron, sean aprobados por la mayoría. Revocación de mandato. Si bien este procedimiento aún se encuentra en proceso de ser integrado a la legislación mexicana, es importante tomarlo en cuenta, ya que se basa en el principio de soberanía popular, puesto que en la democracia los gobernantes son elegidos por voluntad del pueblo. Así que el pueblo tiene el derecho y la capacidad para sustituir o refrendar a sus representantes. Por último, el plebiscito, referéndum y la consulta popular. Son formas de participación ciudadana que ya hemos trabajado en otras clases. Como sabemos, su objetivo es la ratificación de decisiones y la resolución de problemas comunes.